tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Perspectiva CDMX. Les saluda Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanario digital Capital CDMX. Gracias por acompañarnos en este espacio donde polemizamos con nuestros compañeros periodistas Alberto Cuenca, Arturo Páramo y Ernesto Osorio, grandes periodistas y conocedores de la capital del país. Esta semana la coyuntura se concentró en el boom inmobiliario que se avecina en la 4T, donde la protagonista será Claudia Sheinbaum. Vamos a darles algunos datos para que puedan tener ustedes el contexto y la claridad sobre lo que esto representa. Hay que recordar que en 2010, en el gobierno de Marcelo Ebrard, se hizo la nueva ley de desarrollo urbano, que fue la que le cambió la estructura, la imagen a la capital del país, y que posteriormente se señalara que hubo muchas violaciones de uso de suelo, que se depredó el suelo de la capital del país, que se expulsó a más de 1 millón de capitalinos por el alto valor de la tierra en la Ciudad de México, con este fenómeno que le llaman la gentrificación, donde también cada día es más recurrente la queja de que hacen falta servicios como el agua, como las luminarias, en zonas donde eran pequeñas colonias de uso habitacional y ahora hay mucha vivienda. Este fenómeno se dio a partir de el desarrollo urbano que se planteó en una ley en el 2010. Ahora se abre la nueva oportunidad para Claudia Sheinbaum porque con base en la Constitución de la Ciudad de México se estableció que se pudiera hacer un instituto de planeación del desarrollo de la ciudad y a partir de ahí fijar un nuevo criterio del desarrollo de la Ciudad de México para tener claro hacia dónde debería de crecer la ciudad, y ahí es donde se abre la puerta para este boom inmobiliario, un nuevo boom que está en manos de la 4T, en manos de Claudia Sheinbaum, como lo decíamos, y vamos a explicar a qué nos referimos. Bueno, ya en la Ciudad de México se ha documentado que existe un cártel inmobiliario que, como decía, ha depredado el suelo de la capital del país. Incluso Sheinbaum y Morena han sido quienes han denunciado de manera insistente que existe corrupción entre el poder inmobiliario y el gobierno de la Ciudad de México. Ahora lo sorprendente es que la jefa de gobierno presenta un plan muy ambicioso en materia de desarrollo urbano, donde nada más para que se den una idea, en Paseo de la Reforma se va a permitir al capital privado inversiones que van a alcanzar los 14,000 millones de pesos. Hay 27 grandes planes inmobiliarios que consideran hoteles, centros comerciales y viviendas de tipo residencial. A la inversión privada que se desarrollará ahí se va a sumar la inyección de dinero público por hasta 750 millones de pesos para embellecer, supuestamente, y mejorar el entorno urbano. Así es como abre este abanico de posibilidades Claudia Sheinbaum al poder inmobiliario y le da facilidades administrativas para que puedan iniciar la construcción de forma inmediata. Además, los proyectos que sean registrados van a poder concluir sus trámites de regularización administrativa a más tardar el 31 de diciembre de 2022. Esto es todo un regalo a la comunidad del desarrollo inmobiliario, donde llevan mano todos los empresarios de la comunidad judía, por cierto, a la cual pertenece Claudia Sheinbaum. Entonces, de eso vamos a polemizar. ¿Qué están pensando nuestros compañeros periodistas? ¿Qué hay que observar? ¿Qué hay que analizar? ¿Y qué tanto daño le puede hacer a la Ciudad de México este nuevo boom inmobiliario en la capital del país? Vámonos con Arturo Páramo, que ya nos tiene su perspectiva CDMX. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues el tema inmobiliario siempre será uno de los más importantes que hay en la Ciudad de México, porque la ciudad está densamente poblada y hay que buscar muy quirúrgicamente los lugares en los que puede seguir creciendo. Ese es el verdadero problema. Hay zonas que están semiabandonadas o zonas industriales que están reconvirtiéndose y que son espacios que son susceptibles de ser reciclados para construir vivienda nueva. O hay lugares donde se puede también hacer una reestructura del espacio urbano para lograr redensificar algunas zonas de la ciudad. Eso sería lo virtuoso. Lo malo es que hay zonas que están lejos de zonas de transporte público, densamente del importante, del metro, del metrobús, de las líneas de trolebuses, etcétera, que hacen difícil la vida para la gente que va a vivir ahí. También hay zonas en donde se carecen de los satisfactores como escuelas, mercados, centros de abasto, etcétera.
La densificación por sí misma no es mala, lo que importa es las reglas básicas de el tema inmobiliario, que es la ubicación, en dónde se quiere crecer y cómo se quiere crecer y hasta dónde se quiere crecer. Por sí mismo el crecimiento no es malo para la Ciudad de México, porque para empezar se generan empleos, se desarrolla fuentes de trabajo que antes no estaban contempladas, se genera un círculo virtuoso entre las inmobiliarias y todos los proveedores de servicios, de materiales, en fin, es algo que podría ser muy bueno. Lo que en la Ciudad de México ha pasado en las últimas administraciones, desde el boom inmobiliario de Marcelo Ebrard y luego el cártel inmobiliario con Mancera, y ahora es que no hay una claridad de hacia dónde y cómo y cuánto se quiere crecer. Se habla que en la Ciudad de México se va a aprovechar una vez más las colonias céntricas cercanas al centro histórico, cercanas a las vías de comunicación importantes, a los modos de transporte masivo, pero esto ya está saturado, se tendría que crecer hacia otra zona, hacia el norte de la ciudad, hacia algunas zonas del oriente que todavía están susceptibles de ser modificadas, redensificadas, pero se opta una vez más por la misma zona que está sobrepoblada, donde faltan servicios como agua, más bien faltan servicios como la recolección de basura, el buen estado de las calles, pero también falta el abasto del agua, que es un derecho. No hay claridad hacia dónde, y la construcción por sí misma no es mala, pero si no se hace de la mano ahora con los vecinos, que sean ellos quienes autoricen los desarrollos en las zonas donde se pretende construir, pues vamos a regresar una vez más a ese crecimiento anárquico de la Ciudad de México, que ha sido el sello durante las últimas administraciones y que cada administración nueva que llega denuncia lo que pasó anteriormente, pero repite una vez más los errores. Muy probablemente sea el caso, toda vez que esta administración tampoco pues no se ha ocupado de generar un plan de desarrollo adecuado. El crecimiento tampoco es malo porque genera impuestos, genera predial, genera cuentas de agua, genera una dinámica económica importante, pero no tiene que ser a cualquier costo. Creo que el tema del desarrollo inmobiliario en la ciudad siempre ha sido y será el tema más importante y más relevante, que todos los gobiernos siempre terminan pues violentando las reglas que ellos mismos se imponen. Gracias, Arturo Páramo, por tu perspectiva, y creo que atinas en el punto. Hemos visto en la Ciudad de México que se diseñan planes de desarrollo urbano, pero lejos de sacar el lado positivo, siempre se cae en el mismo problema de que hacen reglas que ni ellos mismos respetan, y eso genera una menor calidad de vida en las colonias, barrios y pueblos de la Ciudad de México. Eso es a lo que se puede enfrentar hoy por hoy la capital del país con el nuevo boom inmobiliario, y por eso platicamos de ello. Vamos a ver qué está pensando Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana. ¿Qué tal, Luis, amigos de Capital CDMX? Bueno, pues al final de cuentas la jefa de gobierno da su brazo a torcer y siempre sí le entra al negocio del desarrollo inmobiliario. Todo aquello que nos había dicho en campaña, que ofreció durante los primeros meses de su gobierno, que era poner en orden a la Ciudad de México, pues ya finalmente no lo va a poder hacer, porque tiene que tomar el toro por los cuernos y seguir con el desarrollo inmobiliario aquí en la capital. Sabemos que hay zonas muy conflictivas, particularmente las alcaldías Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, en donde se están desarrollando pues diversas construcciones. La vivienda para interés medio y el hecho de que esto sea un jugoso negocio, pues obviamente le abre la oportunidad a la jefa de gobierno para recuperarse un poco de la crisis económica que deja la pandemia de COVID-19, y por eso es que acepta entrarle al negocio inmobiliario. Pero jamás vimos un programa de integración, al menos de un catálogo de empresas inmobiliarias libres de acusaciones de corrupción. No sabemos quiénes son los que van a tener en sus manos estos desarrollos inmobiliarios, y pues en esas demarcaciones en donde muchas de ellas ganó la oposición, seguramente no podrá tampoco meter ella orden, ya que este problema del desarrollo inmobiliario es un problema que venimos arrastrando desde hace años.
Administraciones han pasado, muchas con promesas de poner orden. No pudo Andrés Manuel López Obrador, tampoco Marcelo Ebrard, menos Miguel Ángel Mancera. Él se integró a este negocio y pues ya lo estamos viendo. La jefa de gobierno no puede desentenderse y decir que no le entra también a este mismo negocio. Lo único que nos queda es concederle el beneficio de la duda y pensar que las empresas que van a participar de este programa del desarrollo inmobiliario aquí en la Ciudad de México sean empresas probas. Algo difícil de que se pueda conseguir en esta ciudad, ya que sabemos que los negocios son de mucho tiempo atrás, hay muchos intereses detrás de ello y muchos intereses políticos que se constituyeron justamente a partir de favores a estos empresarios inmobiliarios, a los cuales pues obviamente están exigiendo que se pague lo que se comprometieron a darles. Así que pues solamente eso, conceder el beneficio de la duda a que ojalá esos desarrollos inmobiliarios, más allá del tema de la corrupción, no sean pues futuros cementerios levantados con concreto, porque así lo vimos con el sismo del 2017. Muchas de las construcciones que autorizó la administración pues se vinieron abajo, particularmente en Benito Juárez, y pues esperemos que esta apuesta que hace la jefa de gobierno sea ahora la verdadera. A ver si es cierto. Gracias, Ernesto Osorio, por tu perspectiva. Ojalá que sea un desarrollo inmobiliario, un desarrollo urbano para bien de la Ciudad de México y que mejore a la capital del país y no se caiga en los errores que ya todos conocemos, porque siguen siendo los mismos los que desarrollan la capital del país y no se ve que vaya a haber reglas más fuertes o instrumentos mejor ideados para evitar lo que bien señalas, esta corrupción inmobiliaria que en un sismo cuesta vidas. Vamos a ver qué está pensando, cuál es la perspectiva CDMX de Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX. Hola Luis, hola amigas, amigos de Capital CDMX. Creo que es gravísima la forma en la que el gobierno de la ciudad entrega el territorio de la capital del país al poder inmobiliario, que bien se ha ganado el mote de mafia, el calificativo de mafia, y más ahora con estas formas, como insisto, en que la administración de Claudia Sheinbaum pues prácticamente se le pone de tapete a los desarrolladores, ¿no? Estos anuncios que ha hecho la administración local de la reactivación económica sustentada en la construcción de viviendas residenciales, de centros comerciales, de oficinas en distintos corredores, o para llamarlos de forma muy coloquial y muy urbana, en diferentes avenidas y sitios de la capital del país. Y es muy burdo porque se le otorgan todo tipo de facilidades a los constructores para hacer sus obras. Van a tener hasta todo el año para regularizar sus predios, pero pueden empezar ya a construir, es decir, primero construyo y luego averiguo. Van a estar suspendidas las verificaciones por parte del INVEA en algunos sitios como el Paseo de la Reforma, pues también no tendrán necesidad de hacer un registro inmediato de la obra, lo podrán hacer a lo largo de los meses. Hay prórrogas larguísimas para poder presentar todos los documentos que requieren megaconstrucciones que han afectado el entorno ciudadano, que han generado gentrificación, que han generado esto mismo, la expulsión de habitantes originarios de muchos sitios. Ahora todas estas construcciones pues van a tener una gran facilidad para poderse desarrollar. No queda claro, por ejemplo, cuáles van a ser las obras de mitigación que van a realizar a cambio de hacer sus grandes proyectos inmobiliarios. Entonces, todo esto vaya en detrimento de la población originaria, en detrimento de los vecinos, de colonos que se han organizado a lo largo de años justamente para denunciar y detener este abuso inmobiliario
y hoy viene Claudia Sheinbaum con el argumento de que es necesaria la reactivación luego de la pandemia, o a pesar de que nos encontramos en pandemia todavía. Ella habla de una reactivación sustentada en esto, en abrirle la puerta y entregarle el territorio de la ciudad a los constructores, a los vivienderos, a la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios. Pues sí, van a hacer grandes obras. Tienen, por ejemplo, contemplados 27 grandes proyectos en Paseo de la Reforma, y no solo en esa vialidad, sino en colonias que se encuentran a un perímetro a la redonda de esa emblemática avenida. Estamos hablando de las colonias Cuauhtémoc, la colonia Juárez, la colonia Tabacalera, el centro y la colonia Guerrero. Ahí hacia allá van las grandes construcciones inmobiliarias con todas estas facilidades, pero también en vialidades primarias van a poder tener todas estas facilidades para no tener verificaciones administrativas, y para entregar hasta después de construida la obra todos los documentos, licencias y permisos que se requieren de un gran megaproyecto inmobiliario. Y pues bueno, los efectos sociales van a ser muchísimos. ¿Cómo garantizar, no? No se habla de eso en ese gran proyecto de Claudia Sheinbaum, de cómo garantizar los servicios urbanos, de cómo garantizar la viabilidad hídrica, la movilidad de las zonas, en sitios que pues per se ya están colapsados por el boom inmobiliario anterior, pero pues en esta nueva edición de este boom todavía los efectos secundarios desgraciadamente estarán por verse, y predomina el criterio de la administración local de lo económico sobre todo lo demás, sobre los derechos sociales, sobre los derechos urbanos, sobre los derechos de una sociedad para tener una mejor calidad de vida en la capital del país. Gracias, Alberto Cuenca, por tu perspectiva CDMX. Ya hace muchos años, en el 2016, documentamos las irregularidades del desarrollo inmobiliario en la capital del país, toda una trama muy grotesca de corrupción, donde las normas salen sobrando, donde se le permite a los inmobiliarios hacer y deshacer y afectar la calidad de vida de los capitalinos. Han extinguido zonas como el pueblo de Joco, en fin, han invadido barrancas. Este fenómeno de violación a la norma 26 para supuestamente intentar crear vivienda social y terminan haciendo vivienda comercial. Podríamos hacer un libro de las anomalías, irregularidades del desarrollo inmobiliario en la capital del país. Quizá por eso tenemos tantas dudas sobre cuál podría ser el desarrollo urbano en la capital del país con la cuarta transformación, con Claudia Sheinbaum, porque sabemos que siguen siendo los mismos actores, que es la comunidad judía, y son los mismos desarrolladores de vivienda y desarrollo urbano inmobiliario en la capital del país. Son los mismos actores, son los mismos gobernantes, y por eso hay más dudas que certezas. Y yo le tomo la palabra a Ernesto Osorio y vamos a darles el beneficio de la duda. Esperemos que sí estén pensando en hacer un desarrollo urbano equilibrado y a la altura de las circunstancias de la capital del país, sobre todo después de lo que vivimos el 19 de septiembre de 2017. Esperemos que haya sido una lección bien aprendida, que haya mejores reglas y que el desarrollo urbano sea positivo, como lo señaló Arturo Páramo. Hasta aquí dejamos este debate, esta polémica. Estaremos muy al pendiente de todo lo que pase con la consulta al Programa General de Desarrollo Urbano y también comentaremos aquí el resultado. Vámonos ahora a las perspectivas de la semana. Ya estamos en las perspectivas de la semana y arrancamos contigo, Arturo Páramo. Para esta semana pues habrá que seguir con atención el desarrollo de esta polémica en la Ciudad de México acerca del manejo del semáforo epidemiológico. Ya hay obviamente una ruptura muy abierta con algunos funcionarios del gobierno federal, específicamente con la Secretaría de Salud. Hay que estar pendientes también de cómo se desarrolla el avance de la enfermedad del COVID-19 en la Ciudad de México. Los contagios están estabilizados, está estabilizada también la hospitalización de casos graves. Habrá que esperar cómo se desarrolla esto y también, como ya lo comentaba en
en el número anterior, en la pasada edición. Esperar también la conformación de los órganos legislativos del país y de la ciudad, que empiezan a trabajar casi al unísono, y esperar también los informes, cómo se van preparando los informes de gobierno a nivel federal y sobre todo cómo se explica la situación de la Ciudad de México en el informe que pues más o menos en un mes estará dando la jefa de gobierno. Gracias, Arturo Páramo, por tu perspectiva. Hay que estar pendientes ya de lo que preparen para la glosa del informe de gobierno, tanto en lo federal como en la Ciudad de México. Vámonos ahora con Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana. Y en cuanto a la perspectiva de la semana, pues ya ni siquiera podríamos decir, esperemos a ver en qué color llega el semáforo, porque sabemos que esto es un mal chiste del gobierno de la Ciudad de México y del gobierno federal. Creo que mal haríamos nosotros en atender esas indicaciones de ver en qué semáforo estamos, dado que cada quien utiliza los colores como se le da la gana. Entonces, más bien, estaremos muy al pendiente de ver cómo es que la gente, los ciudadanos se cuidan y también evitan acudir a eventos o mítines políticos como fue el del pasado domingo allá en Iztapalapa con la inauguración de la línea 2 del cablebús. Mal, muy mal ese despropósito de la jefa de gobierno de querer anticiparse a las elecciones del 2024 y mostrarse como una candidata pues viable para la presidencia de la República. Lo hace a costa de la vida de miles de mexicanos. Y miren en qué zona, en Iztapalapa, una de las más castigadas por la miseria y la pobreza. Ese es el mensaje que envió la jefa de gobierno el pasado domingo y bueno, pues ahí estaremos viendo las consecuencias en estos días. Hay que estar muy atentos a lo que pase con la pandemia, no hay que bajar la guardia, no nos están cuidando, tenemos que cuidarnos nosotros mismos, así que pues estaremos muy al pendiente de cómo sigue ese tercer pico de la pandemia aquí en la Ciudad de México. Gracias, Ernesto Osorio, por tu perspectiva. La pandemia, un tema que ya no entendemos, ya no sabemos si es naranja, rojo, la gente lo interpreta como verde, en fin, sálvese quien pueda. Y vámonos con la perspectiva de Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX. En la perspectiva semanal, pues vamos a ver en qué para esta diferencia ya inocultable que ya toma tonos de pleito entre Claudia Sheinbaum y Hugo López-Gatell por el asunto del semáforo epidemiológico en la capital del país, porque pues según las autoridades federales nos encontramos en semáforo rojo, pero la jefa de gobierno dice que estamos en semáforo naranja. En medio de estas discrepancias, esta vez no se ha publicado en la Gaceta Oficial Capitalina, como ha ocurrido a lo largo de toda la pandemia, el semáforo epidemiológico para la capital del país, algo que pues al publicarse ahí se hace oficial el semáforo para la Ciudad de México durante los siguientes 15 días y pues no se ha publicado, no se ha hecho del conocimiento oficial a través de este trámite que se realiza por parte de las autoridades locales. Vemos que la situación del COVID-19 en la ciudad pues ha tendido a una ligera disminución de casos de hospitalización en los últimos días. Hasta el pasado domingo 8 de agosto había 3.211 personas hospitalizadas. Bajó después de que los 4 días previos, en el jueves anterior a esto, se llegó al pico más alto de 3.280 personas en hospitales de la ciudad. Esperemos que ese haya sido el pico máximo ya de hospitalizados y que comience a bajar la tendencia de personas en los nosocomios de la urbe. Podría haber un repunte, esperemos que ya no, y que se hayan cumplido ya las proyecciones de las mismas autoridades capitalinas, que para estas alturas del mes esperaban el pico más alto de la tercera ola por COVID-19 en el país y en la Ciudad de México. Y bueno, también recordar que, bueno, hablando de este asunto de la COVID-19, se aplicarán segundas dosis ya de la vacuna AstraZeneca para habitantes de 40 a 49 años de las alcaldías Álvaro Obregón y Xochimilco. También comentarte que, bueno, pues en el Congreso Capitalino ya acordaron que el día 12 de agosto habrá un periodo extraordinario de sesiones
En él pues se va a aprobar la reelección de Nayeli Ramírez al frente de la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad por un periodo de 4 años más. También se van a aprobar cambios de uso de suelo para la zona de Las Granadas, a petición de las bancadas de la bancada de Morena. Se va a tomar conocimiento de las iniciativas que envió la jefa de gobierno en materia constitucional para ampliar el periodo de consulta del Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial en este periodo extraordinario de sesiones que se va a realizar este jueves 12 de agosto. También se prevé que se presenten dictámenes de reformas en materia de agua. También se va a presentar al Pleno el dictamen de reforma a la Ley de Participación Ciudadana y el presupuesto de egresos que posterga la aplicación del presupuesto participativo 2020 y 2021 y que le da atribuciones a los alcaldes para utilizar ese dinero a discreción. También pues se incluirá un dictamen de la ley del espacio público y una adición a la ley procesal electoral. Estos son más o menos algunos de los temas que moverán la agenda en la capital del país en esta semana. Gracias, Alberto Cuenca, por tu perspectiva. Una semana muy compleja con bastante información, sobre todo lo relativo a la pandemia. Gracias por habernos escuchado y los invitamos a que se suscriban a Capital CDMX, revisen capital-cdmx.org, pueden ver los mejores planes que se adapten a sus necesidades. Y gracias por escucharnos, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter @capitalmx_, en Facebook, Instagram y Spotify somos Capital CDMX, en YouTube nos pueden encontrar como CDMX TV y nos pueden leer todos los días en capital-cdmx.org y no se pierdan nuestro semanario digital que distribuimos cada domingo, para que estén muy bien informados de lo más relevante con información verificada de la Ciudad de México. Se despide de ustedes Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanario digital Capital CDMX. Abrazos, no periodicazos.